Después de calmar la violenta tormenta en el mar de Galilea, en la que sus discípulos temieron por sus vidas, Jesús y sus seguidores finalmente llegaron a la orilla de la región de los Gadarenos, también conocida como Gerasa. Este lugar estaba fuera de los límites tradicionales de Israel, en una tierra pagana, donde los judíos rara vez se aventuraban. Era un territorio olvidado por muchos, impregnado de supersticiones y cultos ajenos a la fe de Israel. Sin embargo, para Jesús, este viaje no era solo un traslado físico, sino una extensión de su misión, un recordatorio de que su mensaje no era solo para los israelitas, sino para todos, sin importar su origen, cultura o religión. Mientras la barca tocaba la costa, los discípulos aún asimilaban la increíble experiencia de haber sido testigos de un milagro tan monumental como calmar una tempestad. Pero lo que no podían imaginar era que su maestro tenía planes aún más grandes en esa región. Los gadarenos no estaban esperándolos, ni podían prever lo que sucedería aquel día, un día que cambiaría sus vidas para siempre. Jesús y sus discípulos desembarcaron y caminaron por una costa desolada, sin la compañía de grandes multitudes ni el bullicio característico de las ciudades. La región de los Gadarenos era un lugar árido y solitario, donde lo divino y lo demoníaco parecían estar en constante conflicto. Nadie allí parecía dispuesto a recibirlos, y de hecho, algo mucho más oscuro que simples supersticiones locales estaba a punto de desatarse en el momento en el que Jesús pusiera un pie en tierra firme. Fue entonces cuando, en el horizonte, algo inusual comenzó a ocurrir. A gran velocidad, corriendo desde las sombras, apareció en su camino un hombre. Estaba claro que algo en él no estaba bien. Con la mirada perdida y su cuerpo marcado por el sufrimiento, caminaba como si estuviera guiado por fuerzas externas, más allá de su propia voluntad. No era solo un hombre, sino una víctima de las fuerzas oscuras, poseído por legiones de demonios que controlaban su cuerpo y su mente. Un ser humano convertido en la encarnación misma de la desesperación y la tortura. Los discípulos, al igual que los habitantes de la región, jamás se habrían atrevido a acercarse a ese hombre. Pero Jesús, sin la más mínima duda, avanzó hacia él. En ese instante, la oscuridad que había poseído a aquel hombre encontró su primer verdadero adversario, el Hijo de Dios, dispuesto a enfrentarse a lo impensable, a traer luz a donde solo había sombras. El acto de Jesús al acercarse directamente a los Gadarenos marcaba una nueva etapa en su misión. No solo había venido a liberar a los judíos, sino a todas las naciones, incluso aquellas más allá de las fronteras de Israel, donde el mal y el sufrimiento se habían arraigado en la vida cotidiana. Y así, sin saberlo, los discípulos se adentraban en una batalla mucho más grande que cualquier tormenta que pudieran haber temido. Mientras se acercaba al hombre que había salido de las sombras, una sensación extraña y opresiva envolvió el ambiente. Jesús, con su mirada firme y serena, avanzó sin titubear hacia él, mientras los discípulos observaban atónitos la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El hombre, desaliñado y con los ojos desorbitados, estaba completamente fuera de sí. Su cuerpo, cubierto de cicatrices y heridas, hablaba de una vida marcada por un sufrimiento incesante. No era simplemente un hombre solitario, enloquecido por su condición, sino alguien atrapado por fuerzas que no podía comprender ni controlar. No vivía en una casa ni en una aldea, sino entre los sepulcros, en un lugar sombrío y desolado, un espacio destinado a los muertos, aunque él no encontraba descanso ni paz. Había sido apartado de la sociedad, temido por los habitantes del lugar, quienes, pese a sus intentos de contenerlo, no lograban dominar su fuerza ni aliviar su tormento. Su alma estaba rota, prisionera de una legión de demonios que no solo le habían arrebatado la razón, sino también su humanidad.
Los aldeanos lo habían atado en varias ocasiones con cadenas y grilletes, pero él rompía todo lo que lo sujetaba, con una fuerza sobrehumana, impulsado por una furia demoníaca que superaba cualquier resistencia humana. Este hombre era la personificación del sufrimiento y la desesperación. La gente del pueblo lo evitaba, y ya nadie se atrevía a acercarse. Había sido abandonado por todos, atrapado en su propia oscuridad. Al verlo, los discípulos sintieron un nudo en el estómago. No solo les impactaba el estado de aquel hombre, sino que podían percibir la presencia de algo maligno, algo mucho más grande que ellos. El viento soplaba con fuerza, el aire se sentía denso y una sensación palpable de miedo flotaba en el ambiente. El hombre, al notar la presencia de Jesús, se lanzó hacia él, gritando de una manera aterradora. Pero lo más sorprendente no fue su agresividad, sino lo que sucedió después. En lugar de retroceder o temer, Jesús se enfrentó a él con calma y con un solo gesto detuvo al hombre poseído. Las legiones de demonios que lo dominaban reconocieron de inmediato la autoridad de Jesús, como si supieran que su tiempo allí había terminado. El grito del hombre no era más que el eco del poder del mal, resistiéndose a abandonar su presa. Los demonios, al reconocer al Hijo de Dios, se vieron obligados a enfrentar la verdad. Ya no podían seguir poseyendo al hombre. Este encuentro no era solo un enfrentamiento entre Jesús y un hombre poseído. Era una batalla espiritual mucho más profunda de lo que los discípulos podían comprender en ese momento. Jesús, al enfrentarse a este hombre atormentado, no solo liberaba un alma cautiva, sino que demostraba al mundo que su misión era vencer la oscuridad que había oprimido a la humanidad desde sus inicios. El sufrimiento de aquel hombre era un reflejo de la opresión espiritual que todos los seres humanos enfrentaban. Y Jesús estaba allí para poner fin a esa esclavitud. En el momento en que Jesús se acercó al hombre poseído, el aire se tornó aún más denso. Cargados de una tensión palpable, los discípulos atónitos apenas podían comprender lo que estaba sucediendo ante sus ojos. El hombre poseído, con los ojos desorbitados y el rostro contorsionado por el dolor, lanzó un grito desgarrador que resonó en toda la zona. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Cuando abrió la boca para gritar, no fue su voz la que se escuchó, sino las voces de los demonios que lo dominaban. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Resonó una voz gutural, profunda, impregnada de miedo y desesperación. Aunque las palabras salían con un tono feroz, debajo de esa furia se percibía algo más, un reconocimiento que helaba el alma. Los demonios, al igual que todas las fuerzas oscuras que operaban en las sombras, sabían exactamente quién era Jesús. No lo veían como un simple hombre, sino como el Hijo de Dios, el que había venido a destruir su dominio y traer libertad a los cautivos. La atmósfera se cargó con una tensión palpable. Los demonios, al enfrentarse a la autoridad indomable de Jesús, comenzaron a suplicar, buscando una forma de escapar del destino que sabían que les esperaba. El abismo, la posibilidad de ser arrojados a ese lugar de oscuridad y tormento eterno, los aterraba. «Te lo rogamos», suplicó la voz demoníaca que hablaba a través del hombre poseído. «Envíanos a esos cerdos que están cerca, pero no nos mandes al abismo». El sonido de los cerdos que pastaban tranquilamente en las cercanías resonaba débilmente en el aire, ajenos al destino que les esperaba. Los demonios, que hasta ese momento habían ejercido un control absoluto sobre el hombre, ahora se veían acorralados, buscando desesperadamente una salida. Sabían que su tiempo se agotaba y que el único ser que tenía el poder de decidir su destino era Jesús, el Hijo de Dios. «Si nos expulsas de este hombre, por favor, no nos envíes al abismo», insistieron con angustia. «Déjanos entrar en los cerdos».
Era un último intento por aferrarse a algo, cualquier cosa que les permitiera prolongar su existencia, aunque fuera por un breve instante. En su desesperación, preferían poseer a los animales cuyo destino estaba casi sellado, la muerte. Sin embargo, para ellos, cualquier opción era mejor que ser enviados al abismo. Jesús, con una calma y autoridad absolutas, no dudó ni un segundo. Con un gesto sereno, concedió su petición. La lucha ya no era entre Jesús y los demonios, porque no había lucha. Los demonios sabían que su dominio sobre aquel hombre había llegado a su fin. Jesús, con un solo acto de su voluntad, les permitió lo que pedían, pero al mismo tiempo les mostró que no tenían ningún poder sobre él. «Vayan», dijo Jesús con voz firme y clara. En ese instante los demonios, como si una fuerza invisible los arrastrara, salieron del hombre poseído y se dirigieron a los cerdos. El cambio fue abrupto, casi inmediato. Los cerdos, al recibir la presencia de los demonios, comenzaron a actuar de manera errática. Se agitaban, corrían sin control, como si una fuerza oscura los dominara. El campo, que hasta ese momento había estado en calma, se transformó en un caos. La manada entera se descontroló, desorientada, y sin detenerse, corrió frenéticamente hasta el borde del acantilado que daba al mar. Entonces ocurrió lo inevitable. Sin detenerse, los cerdos se lanzaron al vacío, precipitándose en las aguas turbulentas. La escena era aterradora. Una manada entera, arrastrada por una locura demoníaca, desaparecía en el mar. No quedó ni un solo cerdo flotando, solo el sonido de las olas golpeando contra las rocas. Jesús había hablado, y los demonios en su desesperación habían sido arrastrados hacia el destino que tanto temían, aunque de una forma que jamás imaginaron. Lo que ocurrió no fue solo un acto de liberación para el hombre poseído, sino una demostración pública del poder total de Jesús sobre las fuerzas del mal. Aunque los demonios intentaron escapar, Jesús tenía la última palabra. La manada de cerdos, en su desesperación, dejó en evidencia el dominio de Jesús sobre el caos, dejando claro que todo, incluso la oscuridad misma, se sometía a su autoridad divina. La desolación que cubrió la manada de cerdos no pasó desapercibida. Los porqueros, que estaban atendiendo la manada junto al acantilado, tomaron la huida en medio del caos. Con el corazón acelerado y el miedo reflejado en sus miradas, corrieron sin mirar atrás, dejando atrás las siluetas oscuras de los cerdos y el silencio repentino. Su único deseo en ese instante era alejarse de la escena que acababan de presenciar. Un evento más allá de su comprensión. Incansables, llegaron a la ciudad, desbordados por la historia que tenían que contar. El rumor sobre lo sucedido se expandió rápidamente, convirtiéndose en gritos de alarma entre los habitantes de la región. La historia del hombre poseído, ahora liberado, junto con la misteriosa desaparición de la manada de cerdos, provocó un revuelo que recorrió las calles y se adueñó de los hogares. Nadie podía asimilar lo que los porqueros relataban, pero sus ojos brillaban con el miedo de lo vivido. Mientras la gente se congregaba en las afueras del pueblo, muchos se dirigieron al lugar donde Jesús aún permanecía, rodeado de sus discípulos. Al ver al hombre que antes estaba poseído, ahora en su sano juicio, sentado en calma y con total lucidez, el miedo inexplicable se reflejaba en los rostros de los testigos. La transformación era tan evidente que no quedaba lugar a dudas sobre lo que había ocurrido. Aquel que antes representaba un peligro, ahora era la imagen de la paz. Sin embargo, en lugar de sentir gratitud, los habitantes de la región fueron invadidos por la incertidumbre y el temor. El poder de Jesús, tan absoluto y evidente, los hizo retroceder. Lo que habían presenciado, una liberación tan poderosa y definitiva, superaba cualquier expectativa, y la magnitud de ese poder les resultaba aterradora. No podían comprender cómo un hombre, aparentemente común,
tenía tal autoridad sobre los demonios, sobre los cerdos e incluso sobre la naturaleza misma. El miedo a lo desconocido comenzó a apoderarse de ellos. Así que, en vez de acercarse a agradecerle por la liberación del hombre, la multitud reaccionó de manera completamente distinta. Con el corazón lleno de temor y desconcierto, se dirigieron a Jesús y con voz temblorosa le pidieron que se marchara de su región. Lo que antes parecía una bendición, ahora se sentía como una amenaza. El poder de Jesús era tan inmenso que no podían soportarlo. Su presencia, aunque sanadora, los hacía sentir vulnerables y sobrecogidos por el miedo a lo que no podían comprender. Los habitantes de la región no sabían cómo lidiar con el milagro que acababan de presenciar. Y así, sin poder explicarlo, decidieron rechazarlo, pidiéndole a Jesús que se fuera, que abandonara su tierra y que no regresara jamás. La historia de la liberación del hombre poseído quedó grabada en sus corazones, pero el miedo, como una sombra, eclipsó cualquier sentimiento de gratitud. En lugar de ver a Jesús como un salvador, lo percibían como una fuerza que los enfrentaba a su propia fragilidad, una verdad que no podían soportar. La gente no pudo hacer otra cosa que rechazar al mismo Salvador que acababa de otorgarles una liberación asombrosa. Ante este rechazo, Jesús, con la calma que lo caracterizaba, se dispuso a marcharse. No podía obligarlos a aceptar lo que les ofrecía, y sabía que su misión en esa región había concluido. Con sus discípulos a su lado, caminó hacia la barca que los había llevado hasta allí, listo para zarpar y dejar atrás un lugar que, aunque había sido testigo de un milagro, no estaba preparado para recibirlo. Mientras Jesús se acercaba a la orilla, un hombre corrió apresuradamente hacia él. Era el mismo hombre que había estado poseído, aquel que antes vivía entre los sepulcros, sometido a las fuerzas oscuras que controlaban su vida. Ahora, libre de aquellas ataduras demoníacas, su rostro reflejaba una paz indescriptible. Su vida había cambiado en un instante, y un profundo sentimiento de gratitud lo invadía. Aquel que había sido prisionero de su propio sufrimiento, ahora solo deseaba seguir al que lo había liberado. Con la voz quebrada por la emoción, el hombre le suplicó a Jesús que le permitiera acompañarlo. Quería estar cerca del Maestro, seguirlo, formar parte de la misión que había transformado su vida. Sus palabras eran sinceras y su deseo de permanecer a su lado era genuino, pero Jesús, con su infinita sabiduría, le respondió con amabilidad: «Vuelve a tu casa y cuéntales a los tuyos todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido misericordia de ti». Jesús no lo rechazaba, sino que le encomendaba una misión aún más importante: ser testigo de la gracia divina en su propio hogar. A veces, la labor más trascendental no es seguir físicamente al Maestro, sino ser su testimonio allí donde más se necesita, en el lugar donde otros pueden escuchar sobre el poder transformador de Dios a través de nuestra propia historia. El hombre, aunque con el corazón lleno de gratitud y cierta tristeza por no poder acompañar a Jesús, comprendió el propósito de sus palabras. Sabía que no le pedía que dejara de seguirlo, sino que, al regresar a su hogar, se convertiría en una luz para su comunidad, irradiando la esperanza de la redención y siendo un testimonio viviente del poder de Dios. A pesar de la nostalgia de separarse del Maestro, aceptó con gozo su mandato. Con el corazón lleno de paz, se despidió de Jesús, quien subía a la barca, y emprendió el camino de regreso a casa, decidido a compartir su historia, su milagro y la misericordia de Dios con todos los que le rodeaban. Con la bendición y la guía firme de Jesús en su corazón, el hombre liberado regresó a su hogar. Aunque sus emociones aún eran intensas, la paz que sentía no tenía comparación. Recordaba cómo había estado perdido, completamente dominado por demonios, viviendo entre los sepulcros, sin esperanza, sin amigos, sin una vida digna. Pero ahora era un hombre nuevo,
y su transformación era un milagro tan grande que no podía guardarlo solo para sí mismo. Sabía que el regalo que había recibido debía ser compartido. Al llegar a su casa, comenzó a contarle a su familia y amigos lo que había vivido. Les habló de cómo Jesús había llegado a su vida, cómo su sola presencia había liberado su alma y cómo su palabra lo había rescatado de la oscuridad. No solo relató su liberación física, sino también la profunda transformación espiritual que había experimentado. Su corazón, antes atrapado en la desesperación, ahora latía con gratitud y fe. Pero su testimonio no se quedó solo en su círculo cercano. Su historia de redención comenzó a extenderse más allá de su hogar, cruzando los límites de su pequeña comunidad. La región de Decápolis, que abarcaba 10 ciudades principales, empezó a escuchar su relato. La gente de los pueblos vecinos se asombraba al oír su historia y al ver con sus propios ojos al hombre que antes era una sombra, un prisionero del mal, ahora caminando en libertad y lleno de paz. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo había pasado de ser un hombre poseído a convertirse en un testigo viviente de la misericordia divina? El testimonio del hombre se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Algunos, al principio escépticos, comenzaron a creer en el poder de Jesús al escuchar su historia. Otros, profundamente conmovidos, encontraron en su relato la fe que necesitaban para sanar sus propias vidas rotas. La noticia de su liberación se propagó como un incendio, y pronto la región de Decápolis se llenó de rumores sobre este hombre y el misterioso rabí que lo había sanado. La transformación del hombre no solo fue un cambio personal, sino que se convirtió en una herramienta poderosa en las manos de Dios para alcanzar a muchos más. A través de su testimonio, Jesús seguía obrando, aunque no estuviera físicamente presente. El poder de su historia era como una semilla que comenzaba a germinar en muchos corazones. El hombre liberado, quien antes había sido marginado y rechazado, ahora era un mensajero de esperanza y transformación. Sus palabras no solo contaban una historia de liberación, sino que también eran una invitación a la fe, a la transformación y a experimentar un amor tan profundo que nada podría destruirlo. Claro y poderoso testimonio de la autoridad absoluta de Jesús. Desde el momento en que Él llega a la región de los Gadarenos, su presencia desata una transformación radical. No importa cuántos demonios habiten en una persona, ni cuán aterradora sea la opresión sobre su alma, un solo encuentro con Jesús es suficiente para poner fin a todo poder maligno. Ante su presencia, los demonios no tienen otra opción más que humillarse y obedecer sin resistencia. Este pasaje revela algo aún más profundo. No hay fuerza en todo el universo, ni oscuridad, ni maldad que pueda oponerse a la voluntad de Jesús. Él no es solo otro personaje en la historia. Es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, quien vino a la tierra con una misión clara: liberar a los cautivos, sanar a los enfermos y devolver la dignidad a los oprimidos. En este acto de liberación, no solo vemos su poder sobre los demonios, sino también la manifestación de su misión divina de traer salvación a los que están perdidos. La autoridad de Jesús es inquebrantable. No depende de las circunstancias ni de la fuerza humana, sino de su divinidad y su poder eterno. Los demonios pueden temerlo, los hombres pueden tratar de rechazarlo, pero nada puede frenar su voluntad. La liberación de aquel hombre poseído no fue solo un acto de compasión, sino una demostración del propósito redentor que Jesús vino a cumplir para toda la humanidad. Más allá del asombro de este milagro, hay una lección crucial para quienes han sido testigos de su poder. La liberación no es algo que se deba guardar en silencio. Aquellos que han experimentado el poder de Jesús en sus vidas tienen la responsabilidad de compartir su testimonio con el mundo. La historia del hombre liberado de los demonios es un llamado para todos los que han sido transformados por la gracia de Dios. Como Él, debemos contarle al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros, no como una historia distante,
sino como una realidad viva que continúa cambiando vidas.